Un inmenso placer, sobre todo, Kenneth, entender toda esta serie de sucesos, de eventos. No tocamos en el segmento anterior, pero no es menos importante, pues recordar estos atentados que ocurrieron durante el primer semestre del año y que marcaron tanto a nivel mundial. Por ejemplo, el atentado en Manchester. Así es, el atentado en Manchester fue lamentable, un atentado en un concierto de una cantante de música pop, Ariana Grande, una explosión y generó el saldo más grande, digamos, de muertos y heridos, lamentablemente, en Londres desde los atentados del 2005. Entonces, y después, inmediatamente seguido, prácticamente 15 días después, por los atentados en el puente de Londres y un mercado cercano. Es decir, que realmente Londres ha sido impactada por lo que es un aumento de la actividad, digamos, terrorista del Estado Islámico, visto que está perdiendo terreno, digamos, como califato. De hecho, va a terminar perdiendo todas las ciudades en la segunda parte del año, pero en esta primera parte vemos una erosión de su capacidad de control y en ese sentido empieza a atentar, digamos, en Europa para tratar de mantener un poco la lucha yihadista y su liderazgo en la misma. Recordemos que el Estado Islámico ha heredado un poco el liderazgo de esta brutalidad, de esta carnicería de Al Qaeda. Entonces, en ese sentido, vemos cómo ese atentado en Manchester marca lo que fue ese evento. Si se quiere, ¿cuál pudiera ser el lado flaco del Estado Islámico que, como lo dice muy bien, ha estado perdiendo de alguna manera fuerza? Sí, bueno, el haber perdido, digamos, control sobre ciudades en Siria y todo lo que es la parte de Mosul, que va prácticamente, por un lado, las milicias chiitas, más el ejército iraquí, más Estados Unidos apoyando desde el aire, empiezan a avanzar desde Irak, y por el otro lado vemos a Rusia y vemos a Assad avanzando desde Siria. Entonces, en ese sentido se generó un efecto de doble tenaza y eso fue erosionando sus capacidades y por tanto tuvieron que recurrir, digamos, a un mayor aumento de actividad de ataques terroristas. Vemos entonces Manchester, Londres, pero en la segunda parte del año vamos a ver también el lamentable atentado en Barcelona, que por cierto, te iba a decir, a mí, gracias a Dios, no lo sufrí, pero estuve a punto. Llegué justamente ese día a Barcelona. Entonces realmente sufrí, sí, y viví todo lo que el trauma que genera el terrorismo en Europa y donde además nuestra diáspora ha salido a veces golpeada, ¿no? Lo cual significa que el terrorismo no tiene límites. Vemos como incluso Donald Trump en abril mandó un poderoso mensaje a Assad de que si bien tú eres el mal menor, porque no deja de ser un dictador brutal, Bashar al-Assad en Siria, si tú bien eres el mal menor, tampoco voy a aceptar cualquier cosa. Me refiero a que en abril Bashar al-Assad utilizó armas químicas y en este sentido retalió Donald Trump con un ataque puntual a un aeropuerto desde donde se estima que salió este ataque con armas químicas hacia la población civil, ¿no? Que generó también una gran mortandad y es lamentable Medio Oriente siempre convulso. Ahora, Kenneth, no, por factor tiempo, pues no me gustaría dejar de tocar lo que ha pasado ya en América Latina, específicamente con estas elecciones que se vivieron en Ecuador durante el primer semestre del año. Pues pareciera que hubo un madrugonazo, vamos a decirlo de alguna manera, hacia el presidente Rafael Correa, por lo menos así es lo que se puede dilucidar con toda esta revuelta que ha generado y que lamentablemente, pues ya, y lo digo lamentablemente porque obviamente es un golpe para un país que su vicepresidente esté envuelto en un hecho de corrupción de la magnitud como está envuelto el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Pero ¿qué pasó en Ecuador con esta llegada del presidente Lenín Moreno? Posteriormente, pues Lenín Moreno pues pareciera que se separa de la línea del propio presidente Rafael Correa, quien decide tomarse un descanso y de repente pues hubo una división. No pasaron ni 2 meses cuando Lenín Moreno asume el poder y el presidente Rafael Correa o el expresidente Rafael Correa dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, Lenín Moreno era el delfín de Rafael Correa, gana como todo el mundo, bueno, lo había pronosticado,
frente a Guillermo Lasso, que fue un empresario que lideró un poco la propuesta opositora. Sin embargo, pues Rafael Correa dejó a Jorge Glass, que también había sido su vicepresidente. Recordemos que Lenín Moreno venía también de ser vicepresidente de Rafael Correa. Lo dejó un poco, digamos, chequeando la gestión de allí de Lenín Moreno. Una especie de juego político. Sí, un juego político. Se retiraba, dejaba allí, digamos, a un aliado en la presidencia, un aliado que iba a enfrentarse a una situación muy complicada en lo económico, es decir, porque venían años muy difíciles para Ecuador, de decrecimiento, incluso si no se hacían reformas importantes a nivel económico, también producto de la caída de los precios del petróleo y por el agotamiento del modelo. ¿Qué ocurrió en el camino? Bueno, que Lenín Moreno sencillamente se salió el genio de la botella. Lenín Moreno dijo, yo no voy a estar aquí como sencillamente un cuidador del puesto y voy a entonces asumir una agenda distinta. Se desmarca de Rafael Correa, y además de desmarcarse Rafael Correa, surge el escándalo de Odebrecht, que le permite a su vez deshacerse del vicepresidente Jorge Glass, y en este sentido es lo que tenemos hoy en un Ecuador que se ha desmarcado, empieza a acercarse un poco más digamos, al cobijo, podría decir así, del Mercosur, y alejarse un poco del planteamiento del ALBA. Eso es lo que ha ocurrido en Ecuador, donde Lenín Moreno, aunque no termina de renunciar a las banderas de la Revolución Ciudadana, pues ahora ha tomado un perfil propio y incluso se ha terminado en la segunda parte del año enemistando con el propio Rafael Correa. Ahora, pudiéramos decir un Ecuador menos socialista, o por lo menos distinto a lo que dejó Rafael Correa a nivel ideológico, llamémoslo. Yo diría allí que el Lenín Moreno entendió bien, digamos, lo que es la coyuntura que le correspondía ser un reformador, que justamente fue lo que no entendió el presidente Maduro en Venezuela en el 2013, que le tocaba ser un reformador, sin mantener las banderas, pero reformar. No podías quedarte estático en el tiempo, como sí quería Rafael Correa, pero es que Rafael Correa no aspiraba a que Lenín Moreno se convirtiera en un liderazgo de referencia, sino que sencillamente sufriera el impacto, digamos, de estos malos años económicos, y el regresar después a tomar otra vez como El Salvador, y eso fue lo que no quiso asumir Lenín Moreno después de ganar las elecciones. ¿Le pudo haber sorprendido a Rafael Correa esta situación que se generó en su país? Por supuesto que le sorprendió, porque no creyó nunca que Lenín Moreno iba a tomar, digamos, unas decisiones tan fuertes y se iba a desmarcar de su liderazgo. Pero sí había cierta desconfianza. De hecho, hubo un escándalo donde Lenín Moreno pues se señaló de que estaba siendo grabado por fuerzas de seguridad y por unas cámaras que había dejado la administración anterior dentro de su propio despacho. Entonces, había por supuesto cierta desconfianza, pero yo creo que al final Rafael Correa no se esperaba que Lenín Moreno fuera a tomar digamos, esta política que ha asumido, evidentemente. Ahora, este punto específico del caso o de la trama de corrupción que se ha manejado, sobre todo en América Latina, con el tema Odebrecht, ¿cuánto ha salpicado y cuántas ollas más se pudieran esperar para el año 2018? Ya que menciona, y hablamos de Ecuador, por supuesto, que afectó al vicepresidente Jorge Glass con el tema Odebrecht. El tema Odebrecht ha salpicado a muchos países. Aquí tenemos justamente ahora el tema que ocurre en Perú, donde está una votación que se va a hacer sobre el futuro que puede tener el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sigue gravitando en la política brasileña. De hecho, Lula tiene un juicio pendiente y no se sabe si va a ser al final del día candidato el próximo año. Aquí en Venezuela también hay unas denuncias. Es decir, el tema Odebrecht pues realmente es el mayor escándalo de corrupción y además regionalizado que hemos tenido en una época global. Ahora tenemos una corrupción que se ha regionalizado, en este caso, por no hablar de globalizado, lo cual es lamentable porque era una empresa, digamos, multinacional de Brasil que estaba cumpliendo un rol de infraestructura, pero bueno, que ha generado este conjunto de escándalos por pagos de soborno, cubiertos, etcétera. Entonces, pero es una América Latina que en estos primeros 6 meses del 2018, aparte de ese tema de Ecuador que acabamos de mencionar, también fue marcada por la cuestión del muro que mencionamos anteriormente, la presión sobre la renegociación del NAFTA, que además ha tenido un fuerte impacto en la política mexicana, y en ese sentido en el 2018 veremos qué ocurre con Andrés Manuel López Obrador, que ha tratado de cobrar un poco los réditos de eso, pero por el otro lado la reversión que hizo Donald Trump respecto al acercamiento con Cuba y la escalada sancionatoria con Venezuela. Kenneth, nos quedan pocos minutos para despedir esta entrevista, pero no podemos dejar de hablar de Venezuela y esta repercusión de la situación política y económica de nuestro país, estos 4 meses de protesta que han marcado de alguna manera ese punto fuera de nuestras fronteras. Yo pues no me atrevería a decir que es que fuimos vistos más. Quizás el tema de nuestro país
le pusieron mayor atención a nivel internacional. Sí, así es. El segundo trimestre del año, Venezuela pasó a ser el principal titular debido a la oleada de protesta y además el conjunto de iniciativas que hubo en la comunidad internacional para gestionarla. Hubo un conjunto de reuniones en el Consejo Permanente de la OEA que derivó en la 29ª reunión de consulta de cancilleres que tuvo tanto en Washington como en Cancún en mayo y en junio, un intento de buscar una búsqueda, digamos, de un mecanismo para tratar de impulsar en Venezuela una negociación, un diálogo, una salida pacífica. Eso no se logró, sin embargo, también hubo intentos de parte del gobierno venezolano de privilegiar otras instancias, lo cual tampoco consiguió, y al final del día estamos viendo que esa no resolución del tema de la crisis venezolana va a seguir gravitando hacia la segunda parte del año y se va a terminar constituyendo una suerte de híbrido donde por un lado va a mantenerse la facilitación de Rodríguez Zapatero, pero con un acompañamiento de 6 cancilleres, 3 de los cuales van a salir de un grupo de Lima que se constituye porque justamente la 29ª reunión de consulta de la OEA no llegó a ningún, digamos, resultado concreto. Nos quedan 30 segundos para despedir esta entrevista, Kennedy. ¿Hacia dónde debería estar dirigida la política exterior del presidente Nicolás Maduro y con toda esta situación de nuestro país? Bueno, yo creo que más allá de la política exterior, creo que tenemos dos temas urgentes. El primero, que realmente se consiga una negociación para que en esa negociación se consigan condiciones para resolver la crisis humanitaria, condiciones electorales para que el próximo año haya unas elecciones presidenciales libres, justas y en paz que nos permitan resolver la aguda crisis venezolana. Y en segundo lugar, algo que no podemos perder de vista, que es el tema del Esequibo. Toda esta crisis nos ha dejado, de prestarle atención al tema del Esequibo. En los primeros 6 meses, de hecho en el 2017 hubo algunas reuniones con el buen oficiante que nombró el secretario general de la ONU y estamos esperando qué va a ocurrir a finales, justamente en los próximos días, en diciembre, qué va a ocurrir respecto a este tema del Esequibo, porque tenemos la amenaza de parte del secretario general de Naciones Unidas de la posibilidad de remitirnos a la Corte Internacional de Justicia, que por cierto Venezuela nunca ha reconocido su jurisdicción. Entonces, estos dos elementos van a ser críticos para el año 2018. Y mucho tema y mucha tela que cortar ya para el año 2018, no solamente de Venezuela hacia pues fuera de nuestro país, pero también qué va a pasar, ¿no?, con algunos aspectos importantes de otras naciones y que por supuesto nosotros vamos a estar aquí atentos de esta situación y de su desarrollo. Kenneth, gracias, como siempre es un inmenso placer estar junto a usted y sobre todo revisando este tema. Era Kenneth Ramírez, analista internacional y presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, de quien, bueno, no solamente le deseamos un maravilloso feliz año, sino también esperamos seguir contando con su ayuda ya para el año 2018 y seguir atendiendo este y otros temas. Bueno, gracias. Un feliz año para ti y para todo el equipo de Globovisión. Gracias, Kenneth. Amén. La audiencia. Amén, amén. Gracias. Bueno, amigos, a nosotros nos corresponde ya despedir pues esta parte de nuestro programa especial. Para mí, como siempre, pues un inmenso placer haber trabajado durante este año 2017 junto a todos ustedes. Hacemos pausa, pero al regreso hay mucho más de Primera Página.